UACS Rafa Nadal Sports University. Suena bien, ¿eh? Pues os va a sonar muchísimo mejor cuando hayamos terminado este evento, porque hoy, aquí, ahora vamos a conocer los detalles de un precioso proyecto, ilusionante proyecto que nos ha enamorado desde el principio y desde el arranque. Bienvenidos al evento, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en vuestra agenda para acompañarnos en este día, insistimos, tan especial, en un día que vamos a celebrar algo único y en un evento que queremos que sea muy didáctico y también muy dinámico. Hoy vamos a contar con algunos de los grandes profesionales de la industria deportiva y vamos a aprender mucho también de todos ellos. Pero para dar la bienvenida, para agradeceros estar aquí en su casa, voy a pedir que suba y que nos acompañe para arrancar don Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio. Buenos días, señoras y señores, distinguidas autoridades que nos acompañan, Consejo de Administración de la UAS, magnífica rectora, familiares y equipo de Rafa Nadal, directivos y comunidad universitaria, líderes del ámbito empresarial, deportiva y sanitaria, medios de comunicación que hoy nos acompañáis en este acto, amigos de la UAS. Buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad Alfonso X el Sabio. Es un honor para mí, como presidente de la UAS, poder dirigirles unas muy breves palabras en un momento de gran relevancia para nuestra universidad. Desde su creación, hace ya casi 30 años, falta poco, en la UAS hemos trabajado con el firme propósito de mejorar la sociedad, formando y desarrollando a nuestros estudiantes para que sean los profesionales que en cada contexto demande el entorno social y empresarial. La búsqueda de la excelencia, el culto a la superación y el espíritu de mejora constante se asocian a la UAS desde sus inicios y marcan nuestro camino. En este camino, hoy damos un paso muy importante. La Universidad Alfonso X el Sabio y Rafa Nadal, reconocible por sus grandes valores y por ser uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, se unen para crear un proyecto universitario único, en el que se materialice lo mejor de ambos. Una gran apuesta educativa y académica con alcance internacional, orientada a formar profesionales con valores que impulsen el crecimiento de un sector tan potente como es la industria deportiva. Agradecemos a Rafa Nadal y a todo su equipo, que está aquí en pleno, la confianza que han depositado en la UAS y contamos con todos ustedes, profesionales, referentes de la empresa, la salud y el deporte, para hacerlo real. Nuestra mejor victoria es que nuestros estudiantes de hoy sean los profesionales líderes del futuro. Muchas gracias a todos y gracias por su presencia en este acto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Antes de dar la bienvenida al propio Rafa, estamos en la casa de la Universidad Alfonso X el Sabio, que ahora es nuestra casa, ahora es la casa de todos. Voy a pedir también
que me acompañe en este escenario a Javier Cano Lucaya, consejero delegado de la Universidad Alfonso X el Sabio. Un fuerte aplauso. Javier, ilusión, ambición, responsabilidad. No sé qué palabra define mejor ahora mismo tu estado de ánimo y el de toda la universidad. Pues yo creo que ilusión, ¿no? O sea, este es un proyecto que llevamos todo el equipo mucho tiempo trabajando, tanto el nuestro como el de Rafa, y sobre todo es ilusión, y lo que buscamos hoy es transmitiros la ilusión de este proyecto y que al salir todos aquí veamos claramente que esto es una historia de futuro. Pues vamos a invitar aquí al escenario a una persona muy especial, al que todos conocéis por los éxitos dentro de la pista, pero yo creo que también incluso mucho más por todo lo que ha conseguido fuera de la pista. Por sus éxitos, por sus triunfos, por sus títulos, pero también por sus valores. Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, reconocible por sus valores. Un modelo a seguir sinónimo de esfuerzo, perseverancia, superación, disciplina, compromiso y pasión. Con la experiencia de haber creado proyectos deportivos y académicos tan prestigiosos como la Rafa Nadal Academy by Movistar y Rafa Nadal School, hoy quiere dar un paso más, dejando un legado a la sociedad con todo lo que ha aprendido dentro y fuera de la pista. Bueno, pues os pido a todos un fuerte aplauso para Rafa Nadal. Rafa, bienvenido. Hoy, insistimos, es un día muy especial para todos. Vamos a tener una charla, una conversación con algunas preguntas bueno, que todos los medios de comunicación y que todos los presentes se hacen sobre este grandísimo proyecto. Pero si me permites, voy a empezar con Javier. Me gustaría, Javier, preguntarte que nos cuentes cómo surge un poco este proyecto. ¿Por qué Rafa Nadal y una universidad? Quería saber qué valores os unen a ambos. Bueno, a ver, yo creo que cuando nosotros nos planteamos a nivel de universidad y grupo dónde tenemos que estar, entendemos clarísimamente que el deporte es algo esencial, la sociedad lo demanda, cada vez más gente practica deporte, cada vez el deporte y la salud se asocia, hacer deporte significa tener mejor salud. Entonces teníamos claro que a nivel de grupo educativo teníamos que estar ahí. Analizando, pudimos ver lo que está haciendo fuera, en otros países, y nos dimos cuenta que no había ninguna universidad en el mundo latino, ¿vale? Que en el mundo no anglosajón, que se dedicase bien al deporte y que, pues, que hiciese un proyecto realmente diferencial. Con esto, pues, por supuesto, dijimos, oye, deporte es una oportunidad. Y empezamos a pensar cómo podíamos hacerlo. Y nos dimos cuenta que nosotros somos gente que educa, somos gente que hace conocimiento, que transfiere, pero vimos que era importante estar asociado a alguien que tuviese una voluntad de educación, que tuviese unos valores que son compartidos con la educación. Y esa persona claramente era Rafa, que tiene una disposición de legado y tiene un interés de transmitir, o es una persona que trasciende al deporte y es más los valores. Nos parecía que compartían con la educación. Y eso es lo que entendemos que hace este proyecto francamente único. Lo has mencionado un poco por encima, pero como grupo educativo universitario, ¿en qué aspectos de valor veis el crear una universidad específica también que vincule dos áreas tan trascendentes como la salud y el deporte? Hombre, yo creo que esto lo puedes ver desde la parte intrínseca, lo que aporta a la universidad y lo que esto va a aportar a la sociedad, ¿no? Nosotros nos parece que clarísimamente asociarse con alguien como Rafa y su equipo, ¿vale? Pues tiene un valor, te ayuda a seguir mejorando tu prestigio de universidad. Pero desde luego tenemos una visión que las grandes universidades son grandes porque todo, desde el primer al último título que ofreces, tiene valor y lo haces bien, pero sobre todo las grandes universidades son reconocidas por tener áreas verticales en las que son muy fuertes, por lo cual nosotros que ya éramos fuertes en salud, que somos fuertes en deporte, profundizar en esto nos va a dar mucho más prestigio. Nuestra ambición es tener varias áreas en las que ser muy fuertes. Entonces, clarísimamente, esto hay un valor hacia adentro. Hacia afuera, pues es indudable que con Rafa y con su equipo y con lo que estamos haciendo tenemos la capacidad de preparar estudiantes mejores, prepararlos mejor para el futuro empresarial, para el futuro que puedan trabajar, para el futuro laboral.
Entonces, esto era indudable que nos ayudaba y transformaba. Queremos estar en la salud, queremos estar en salud más deporte, queremos estar en todo lo que tiene que ver con el negocio del deporte, y ese acercamiento a la industria beneficia por dos lados, a nuestros estudiantes cuando egresan y, desde luego, también genera mucho valor porque nos permite estar perfectamente conectados con la industria. Y luego, cuando analizamos, y me refiero al punto anterior, cuando analizamos todo tipo de universidades, creemos que falta un proyecto global. Creemos que con Rafa, que es una figura global, y con la ambición que tenemos en este proyecto, también veíamos que había un aspecto de internacionalidad, de traer estudiantes de todas partes aquí, tanto en grado como en posgrado, pero también exportar profesionales, permitir conexión con otras universidades. Es decir, el valor lo vemos en muchas partes, ¿no? En cómo podemos impactar a la sociedad y cómo se beneficia a la universidad de ello. Eso quería preguntarte, es decir, esto abarca dos ámbitos, el ámbito de la educación, pero también el ámbito de la sociedad. ¿Qué esperáis que impacto tenga en un entorno tan importante ahora mismo, y qué impacto puede tener bueno, pues en los profesores, en los estudiantes y, sobre todo, y tú lo has dicho antes, en los profesionales? Sí, a ver, yo creo que aquí siempre tienes que separar un poco lo que es más el estudiante de grado, el chaval aquel de 18 años, con a lo mejor el estudiante de posgrado, ¿no? Nuestra visión es que, desde luego, partimos en hacer una educación. Las universidades podemos transmitir conocimiento, pero el conocimiento no es lo único. Aquí también lo importante es qué tipo de ciudadanos preparas, ¿no? Y entendemos mucho los valores. Entonces, creemos que para los estudiantes las metodologías de trabajo que tenéis en la academia, esa cultura del esfuerzo, esa cultura de la responsabilidad, esa cultura de la pasión, desde luego les va a ayudar a los estudiantes clarísimamente. Vamos a innovar mucho, meter mucho los valores. Segundo, siguiendo en los estudiantes, ¿no? El hecho de que este proyecto nazca con mucha conexión a la industria, y aquí hay representantes de la industria, pues va a implicar perfectamente que van a estar mejor preparados para el mercado laboral. Cuando pienso en los profesores, la posibilidad de estar en una universidad que es puntera en deporte y en salud y deporte, o deporte y negocios, les va a permitir hacer investigación, les va a permitir conocer colegas de otras universidades, les va a permitir trabajar con mejores estudiantes, les va a permitir trabajar con gente que está en la industria. Creo que tiene un valor añadido. Y en cuanto a la sociedad, pues voy a lo más básico. Es decir, las universidades tenemos una responsabilidad de crear y transferir conocimiento, ¿vale? Pero también acortar, como digo, la brecha de la empleabilidad. Eso es importante, ¿vale? Entonces, creo que nosotros preparemos a ese tipo de estudiantes que necesita el mercado laboral. Es importante porque se benefician las universidades y se benefician nuestros profesores. Pero además, yo creo, y quizás sería Rafa más quien lo tiene que contar, ¿no? Aquí buscamos también dejar un legado, ¿vale? Un legado encargado en primera persona por nuestro presidente, que fue el fundador, pero también por Rafa, que es una persona que le encanta la educación, que quiere impactar en la sociedad. Entonces, creo que si nosotros cumplimos esto, seremos capaces de impactar a la sociedad y hacer un beneficio social. También es una ventaja para el país. Tener una universidad internacional del deporte también nos ayuda a nivel de sociedad. Y, por último, un aspecto importante, este proyecto también va a salir con un programa de becas importante, ¿no? Entonces, yo creo que también, entre todos, tanto Rafa, su equipo, la universidad, nuestros profesores, el Consejo de Administración, todos queremos devolverle algo a la sociedad, ¿vale? Y va a ir por esta parte. Muchísimas gracias, Javier. La ilusión es desmedida y, Rafa, te pregunto precisamente por la ilusión que te debe hacer estar hoy aquí, ahora, presentando un proyecto tan especial, pero me vas a permitir que te haga una primera pregunta muy directa, y es ¿por qué la UACS? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por estar aquí. Aquí no solo es, en mi caso, por qué la UACS, ¿no? Sino también por qué la UACS ha pensado en mí para desarrollar este proyecto, ¿no? En primer lugar, lo único que me gustaría decir es agradecer a la UACS la confianza en mí y también en el resto de mi equipo. Para nosotros es un proyecto muy importante, muy especial, que nos hace mucha ilusión compartirlo y unirnos a esta universidad que tiene pues el porqué. Bueno, es una universidad con una grandísima experiencia y excelencia en la formación universitaria, y también pues porque gracias a un amigo que tenemos en común, que es Manolo Piñera, pues hemos tenido la capacidad también de conocer la
la valía, tanto personal como profesional, del equipo gestor, de los académicos, de todas las personas que hacen que este lugar sea una universidad referencia en España y en el mundo, ¿no? O sea que para mí personalmente pues es un proyecto que me hace mucha ilusión. Siempre he creído que la formación y la educación facilita mucho las cosas de cara al futuro y en eso estamos involucrados desde hace años en diferentes proyectos y este es uno más, ¿no? Con lo cual una gran ilusión y muy agradecido por la oportunidad. Lo has citado ya, pero han sido muchísimos meses de trabajo, de colaboración, de sinergias. Esta toma de decisiones obviamente no se hace de un día para otro. Mencionabas la palabra legado. Quería preguntarte específicamente, Rafa, ¿qué te lleva a tomar esta decisión con la UACS y a dar este paso tan importante? Bueno, al final yo creo que es un poco una continuación de lo que llevamos haciendo, ¿no? Al final mi proyecto deportivo pues es evidente que empezó con mi tío que está aquí, Tony, cuando tenía prácticamente 3 años por pura diversión. Después evidentemente se fue profesionalizando a una edad bastante temprana, pero creo que una de las aparte del esfuerzo diario, pero también una de las cosas que me han llevado a tener la posibilidad de tener éxito en la carrera deportiva pues es el haber crecido con una buena formación, ¿no? Con lo cual desde ahí tengo siempre muy presente que con una buena educación, una buena formación, pues las cosas que vienen después son menos complicadas. Empezamos con la fundación hace unos 11 años y al final no me voy a empezar a explicar aquí los proyectos que estamos en otra cosa, pero al final el principio básico es trabajar con niños y jóvenes a través de la educación y el deporte. Creemos que estas dos herramientas son pilares fundamentales para el correcto desarrollo de los niños y los jóvenes a la hora de crear oportunidades y de tener un futuro pues esperanzador, ¿no? Nosotros en ese sentido trabajamos con jóvenes que probablemente estaban normalmente predestinados a tener un futuro difícil, ¿no? Y a través del futuro y de la educación pues creemos que les damos las herramientas necesarias para que puedan tener un futuro con oportunidades, ¿no? Y al final de eso se trata, de generar oportunidades y también pues después continuamos con la academia y en la academia pues que abrimos hace creo unos 6 años, algo así. Pues nosotros tenemos una academia de tenis, evidentemente, ¿no? Y el gran objetivo es que los niños y niñas que vienen y jóvenes a vivir en la academia, pues que saquemos el máximo nivel posible a nivel tenístico, deportivo, pero sin el proyecto paralelo de la escuela, de la formación y de la educación, pues creo que todo ese desarrollo deportivo pues pierde un elemento muy básico, ¿no? Con lo cual siempre, al final siempre recurrimos a lo mismo, ¿no? Que es educación y deporte. Creemos que genera un montón de oportunidades y creo que contribuye decisivamente a la formación adecuada de los jóvenes. Me gustaría ahondar un poquito más en esto último que has comentado, porque la experiencia es algo muy importante. Este proyecto es muy especial para ti. Creasteis la Fundación, la Rafa Nadal Academy by Movistar, la Rafa Nadal School, todos ellos proyectos que tienen que ver con la juventud, con la formación académica, y toda esta experiencia adquirida en los últimos años supongo que habrá sido también muy relevante, ¿no? A la hora de afrontar este proyecto tan ilusionante como es la UACS Rafa Nadal Sports University. Y tú mencionabas las dos palabras clave, ¿no? Juventud y oportunidades. Sí, al final estamos un poco en lo mismo, ¿no? Creo firmemente que la formación adecuada de los jóvenes y niños de hoy pues hacen que podamos tener un futuro mejor. Al final los jóvenes son nuestro futuro, ¿no? Y son los que tienen que ser referencia en el mundo, en cada uno en
los ámbitos que se decidan dedicar, con lo cual, al final, cada uno en sus diferentes etapas, creo que es importante tomar el camino adecuado, ¿no? Y en ese sentido, para mí y también para familia y equipo, el hecho de poder dar ese pasito más adelante, poder compartir este proyecto con la UACS, creo que también nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros a aprender también, ¿no? Que creo que es algo muy importante en esta vida, ¿no? Que es continuar aprendiendo siempre, ¿no? Al final, el día a día ocurren muchas cosas, vives muchas experiencias y creo que es importante pues siempre saber aprender de cada una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues es un paso más adelante hacia el mismo sentido, que es educación, deporte, salud, con lo cual a través de esto pues creo que el objetivo es crear en la UACS un centro de referencia mundial en el ámbito del salud, el deporte y evidentemente la educación, ya estamos hablando de ello. Y estamos absolutamente convencidos de que así va a ser. Os voy a pedir que miréis a las pantallas porque yo creo que ya estamos todos listos para conocer un poquito más de esta UACS Rafa Nadal Sports University. Cada día nos enfrentamos a nuevos retos como sociedad y como personas. Lograr nuestras metas, crecer personal y profesionalmente, requiere de una actitud de superación y esfuerzo. La universidad nos impulsa y nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial. Ante este reto, nos hemos unido dos grandes, Rafa Nadal y su equipo, con experiencia en proyectos deportivos y académicos tan prestigiosos como la Rafa Nadal Academy by Movistar y el Rafa Nadal School. Y la Universidad Alfonso X el Sabio, con un ADN construido sobre la excelencia académica, el aprendizaje disruptivo, la innovación y la conexión con el mundo profesional real. Creando UACS Rafa Nadal Sports University, con una meta común: formar profesionales con valores, capaces de transformar la industria deportiva actual. Una oportunidad única para aquellos que no tienen límites y entienden que el mejor camino al éxito es fruto del esfuerzo, superación y mejora continua, que siempre miran más allá y que saben que las grandes cosas se consiguen con buenos equipos. UACS Rafa Nadal Sports University. Creemos en los mismos valores, apostamos por el mismo talento, compartimos las mismas ganas de impactar. Empezamos. Bueno, creo que se merece un aplauso el vídeo, el proyecto y las palabras de Rafa. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Y a continuación vamos a hablar de algo clave, nuclear en este proyecto, es el equipo. Por eso voy a pedir que nos acompañen a este escenario a Isabel Fernández, a la rectora de la UACS, a Toni Nadal, director de la Rafa Nadal Academy by Movistar, a Carlos Costa, manager de Rafa y Head of Business Development de la Academia, al doctor Ángel Ruiz Cotorro, médico de Rafa, y a Benito Pérez Barbadillo, director de comunicación de Rafa Nadal. Insisto, vamos a hablar de equipo. Creo que es una palabra clave en el desarrollo de este proyecto y voy a empezar por ti, Isabel, para que nos cuentes un poquito cómo trabajáis en equipo aquí en la UACS y qué supone la palabra equipo dentro de vuestro ADN. Pues el modelo educativo es un poco desafiante. Nosotros lo llamamos makers. No reproducimos exactamente las condiciones que nos demandan la empresa para que ocurra dentro de la universidad el aprendizaje del estudiante. Realmente lo que trabajamos es en equipo con las empresas para que traigan encima de la mesa esos retos, esos proyectos que hay que resolver. Y aquí es donde entra el equipo, porque la forma de abordarlo es aplicando metodologías ágiles, que es como, bueno, espero que luego cuando hable Santander, Telefónica y Quirón lo confirmen. Trabajando así, de esta forma, montamos células interdisciplinares donde profesionales, donde estudiantes de futuras profesiones se mezclan de manera que se amplifica la contribución de cada uno a la consecución del reto. Un ejemplo, la receta deportiva, que es uno de los proyectos que ya se está desarrollando dentro del área de salud y deporte. Profesionales o futuros profesionales, estudiantes del área de medicina, de enfermería, de fisio, especialistas en deporte, en nutrición,
acompañan a grandes hospitales, a centros de salud aquí en Villa, donde bueno, pues enfermos con cronicidad, por ejemplo, obesidad con impacto en cardio, no solo se le pauta medicina, no solo se le pauta fármacos, sino también se le acompaña de una aproximación holística que hace que la curva de recuperación se acelere. También en agudos, la curva de recuperación, por ejemplo, de procesos oncológicos. En definitiva, trabajo en equipo, trabajo multidisciplinar, que, como ahora comentarán ellos, es el mismo ADN que ellos traían antes de encontrarnos y formar ese proyecto conjunto. Yo recordaba, cuando hablamos de la palabra equipo, a la entrada del Rafa Nadal Museum en Manacor, en la Academia, hay unas palabras de puño y letra de Rafa, escritas en una cristalera en la que hay miles de pelotas de Roland Garros. Y Rafa escribió de puño y letra en inglés una frase que viene a decir: rodéate de la gente que te recuerde quién eres. Rafa, te has rodeado de un equipo durante toda tu carrera, que ha sido parte fundamental en el desarrollo de la misma, y me gustaría que hablaras precisamente de eso, de tu equipo, del que recientemente veíamos en Telefónica, Movistar, en la plataforma, los 9 de Rafa se llamaba el vídeo. Creo que bastante inspirador, pero me gustaría escucharte a ti hablar un poco de la importancia que tiene el trabajo en equipo. Bueno, creo que en este mundo es muy difícil por uno solo. Al final necesitas de otras personas, ¿no? Y al final de las personas que te rodeas, pues en gran parte dependerá del éxito que tú puedas llegar a tener. Creo que es muy importante pues tener la suerte de tener al lado pues a las personas que realmente te ayuden a crecer en todos los sentidos, evidentemente a nivel profesional, pero también a nivel personal, con lo cual tener ejemplos positivos al lado pues creo que te decisivamente mejoran tu calidad tanto humana como profesional. Y en ese sentido pues también uno se tiene que dejar ayudar. Es muy importante, creo yo, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad de querer dejarse ayudar, que a veces es difícil, ¿no? Porque a veces el dejarte ayudar pues implica escuchar cosas que a lo mejor no te gustan y sobre todo cuando eres una persona con éxito, a veces escuchar cosas que no te gustan aún cuestan más. Pero bueno, en ese sentido creo que el hecho de que tengas personas alrededor que tengan la capacidad de decirte las cosas como realmente las ven, creo que de alguna manera te hace ver el mundo con la realidad de verdad, no con una realidad distorsionada, que al final cuando vivimos en un mundo donde estás triunfando, pues normalmente las personas que tienes alrededor siempre tienden a alabarte y que eso pues probablemente distorsiona lo que es la realidad de las cosas, ¿no? En ese sentido, pues en mi caso, personalmente hablando, creo que estoy una de las cosas que estoy satisfecho, que creo que las personas que he tenido al lado durante toda mi vida pues siempre han tenido la libertad de poder decirme las cosas como son, o al menos así lo he intentado siempre sin que ellos sintieran que en ese caso su puesto de trabajo corriera peligro, ¿no? Porque en ese sentido el tenis es un deporte especial porque al final el jefe en ese sentido normalmente es el que paga, ¿no? Y el que paga pues en este caso es el jugador, y a veces es difícil el hecho de que las personas que tienes al lado pues te puedan decir las cosas como son, porque normalmente tienen miedo a perder su trabajo. Yo creo que en ese sentido pues yo he tenido un equipo que no ha sentido eso nunca, y por eso pues creo que he tenido la capacidad de tener a las personas adecuadas al lado, y ellos sin ninguna duda son una parte muy importante de mi éxito. Pues me gustaría ahondar un poquito más en el rol y en el papel de cada uno de ellos. Faltan obviamente muchos. Carlos Costa es el manager de Rafa. Conoces a Rafa desde que era muy pequeño. Me gustaría que nos contaras un poquito más sobre la labor que has desarrollado a su lado, sobre los proyectos que habéis llevado a cabo de manera conjunta en todos estos años. Hola, buenos días a todos. Bueno, es difícil de explicar. Al final es una relación de 20 años y en una relación de 20 años cruzas la barrera de lo que es tu función a un poquito más, ¿no? Y sobre todo por la cercanía que tanto Rafa como su familia me han mostrado durante todo este tiempo, ¿no? En definitiva, las funciones de un representante, de un deportista, en este caso tenista,
las podríamos dividir en dos áreas. Un área es el área deportiva, en la cual pues, se basa un poco en intentar hacer equipo, estar cerca de las personas que están al lado de Rafa, todas las necesidades, cubrir todas las necesidades que Rafa y el equipo pueda tener en sus desplazamientos, que se sienten cómodos en los torneos, en relación con los directores de torneo durante muchos años también. Bueno, al final es un poco el darle soporte y apoyo a él y a todo su equipo durante su competición en los torneos, ¿no? Y luego además, pues como no, pues está la faceta comercial. El área comercial, pues el buscar o el atender cualquier oportunidad que nos pueda venir de patrocinio o oportunidad de competición fuera de la oficial, valorándola, analizándola conjuntamente, nunca sola, siempre con Rafa y parte del equipo y familia, buscando un poquito, en este caso, durante todo este tiempo, que cualquier marca que se pueda asociar a Rafa pues tenga un poco cercanía a Rafa, a sus valores, buscando la coherencia y la constancia en lo que es Rafa, on-core, off-core, también en las marcas, para que sea todo mucho más fácil la convivencia. Y bueno, y luego todos los proyectos que por lo que he dicho al principio, ¿no? Por la relación de los 20 años, cualquier proyecto pues, que la familia y Rafa arrancan, pues siempre estoy invitado a participar y encantado y con mucho gusto todo. Muchísimas gracias, Carlos. Y aprovechando que tenemos aquí tantos medios de comunicación, Benito, director de comunicación de Rafa Nadal, le conoces desde hace un montón de años. Me gustaría que nos contaras cómo es esa labor tan bonita pero tan complicada al final de gestionar, no sé, decenas de miles de entrevistas de Rafa y su imagen durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que primero, gracias a todos. Siempre he dicho que primero soy un afortunado y segundo que mi trabajo es el más fácil y el más difícil también a la vez. Porque claro, un jefe de prensa lo que quiere siempre es, o un director de comunicación es tener los medios de comunicación pendientes de tu cliente, podemos llamar, ¿no? En el caso de Rafa, eso es muy fácil, porque todo el mundo quiere hablar con Rafa, por quién es. Claro, entonces decir a todos que no, o que ya veremos, o vemos cuándo vamos a hacer, es complicado. Entonces, tener ese equilibrio de tener contento a la prensa, con muchas veces no poder atender sus necesidades, se hace complicado, pero a la vez es el más fácil del mundo. Con Rafa tengo que decir que es muy fácil trabajar, porque es una persona que entiende, que sabe, y que desde pequeñito supo que el trabajo no acaba solo en la pista, sino que el trabajo también se desarrolla en los medios de comunicación. Por tanto, muy afortunado y muy agradecido tanto a Rafa, a Carlos y a su familia, porque me han dado la posibilidad de estar aquí y desarrollar ese trabajo tan fácil y tan difícil a la vez. Luego te preguntaré alguna cosa más, algún detalle más sobre tu trabajo. Toni, te conoce todo el mundo, no te voy a preguntar cuál es tu papel o cuál ha sido tu papel en la historia de la carrera de Rafa, pero aprovechando que estamos en un contexto universitario, en la UAC Rafa Nadal Sports University, tú ahora desempeñas el rol de director de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Has estado acostumbrado de trabajar con un jugador a dirigir una academia con cientos de jugadores al año. Quería preguntarte también cómo has visto el cambio en los últimos 20 años, 25 años, desde bueno, todos los años que empezaste tu carrera y también con Rafa. ¿Cómo ha cambiado la juventud? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿En qué contexto estamos actualmente en la implantación de una universidad del deporte? Bueno, yo... En primer lugar, buenos días a todo el mundo. Yo creo que la sociedad ha cambiado la juventud. No quiero caer en aquello que ya decía Tucídides, de que no sé dónde vamos a ir a parar con los jóvenes de hoy en día. Yo sé que siempre hay un cambio generacional, pero hoy en día se dan una serie de circunstancias que hacen que la juventud haya cambiado. Hay una necesidad de inmediatez en las cosas, con lo cual esto está reñido con la perseverancia. Hay una búsqueda, creo, a veces desmesurada de pasarlo bien. Y en ese sentido Epicuro hace 2300 años ya decía a sus discípulos: la búsqueda desmesurada del placer probablemente te produzca más desgracia que felicidad. Pero hoy en día estamos en este mundo y después creo que también hay otra realidad. Yo toda la vida con la gente que entrené, no con Rafael, sino con cualquiera que entrené, yo intenté
que el desarrollo personal me llevara a un buen desarrollo profesional. Hoy en día creo que se olvida bastante eso. Hoy en día vivimos en un mundo donde se presta poca atención a la formación del carácter, se presta poca atención al desarrollo personal y después tenemos los problemas que tenemos en la sociedad. Creamos una juventud a veces, evidentemente no voy a generalizar, pero más que tiende más a la frustración. ¿De dónde viene la frustración? La frustración viene de una sobrevaloración personal, de creerte que por ser quien eres las cosas te tienen que salir siempre a pedir de boca, y evidentemente de una falta de ánimo. Y eso lo constato yo constantemente hoy en día en la academia, lo constato muchas veces con los jóvenes que vienen por allí. Hay esta necesidad de pasarlo bien, el entreno tiene que ser divertido y eso al final tiene sus consecuencias inevitables. Gracias, Toni. Ángel, tú quizás has visto a Rafa más veces de las que te hubiera gustado en un quirófano o en una camilla. Has visto una parte digamos, del aspecto más amargo de la carrera de Rafa, pero me gustaría preguntarte precisamente por el papel tan trascendental que ha jugado la medicina deportiva en la carrera de Rafa y también por tu papel dentro de la misma. Bueno, buenos días ante todo a todo el mundo. Yo en primer lugar quería decir que dentro del papel que me ha tocado a mí jugar, creo que es muy importante el equipo que ha habido. Es decir, nos hemos respetado todos, nos hemos querido todos con el tiempo, nos hemos ido conociendo cada vez más y ha sido un trabajo, como decíais antes, multidisciplinar y siempre en beneficio de Rafa, ¿no? Cada uno tenía su papel en este equipo y todos hemos intentado que ese papel fuese conjunto para buscar el beneficio en este caso, de Rafa. Bueno, yo conocí a Rafa hace muchos años, cuando era muy joven, y al principio yo creía que sabía más o menos qué es lo que se podía hacer, pero claro, conoces un poco el mundo del deporte, no conocías el personaje que se estaba creando. Todo el mundo decía que iba a ser un gran jugador, que era muy bueno, que tenía una perspectiva increíble, pero no sabes lo que iba a ser, ¿no? Lo que en principio parecía una medicina normal, el papel típico del médico, los reconocimientos médicos, el ver cómo le enfocas, qué es lo que necesita, qué es lo que no tiene, qué es lo que tiene que conseguir, pues parecía evidente dentro de la línea que llevábamos con otros jugadores, ¿no? Después te encuentras con un jugador que se ha convertido en el número 1 del mundo, que es una referencia mundial y que realmente tienes que evolucionar. El tenis también está evolucionando en ese momento, con lo cual tienes que estar un poco estudiando y siempre al día. Pero a mí me ha llevado al límite, Rafa, la verdad, desde el punto de vista profesional. Yo creo que he tratado con gente que juega bien al tenis y buenos jugadores, y tú sabes que en España ha habido muchos jugadores, pero profesionalmente me ha llevado al límite. Ha habido momentos que han sido difíciles y él lo sabe y todos los hemos vivido, y a mí me ha hecho mejor, me ha hecho sufrir, me ha hecho disfrutar muchísimo más, ¿eh? Y bueno, hemos compartido una etapa muy bonita y hemos ido creciendo todos, ¿no? Esa es la experiencia que yo he vivido con ellos, basado en el respeto de todo el equipo, porque yo siempre me he sentido muy respetado, ¿no? Creo que era importante que todos conociéramos un poquito más a algunos de los miembros del equipo de Rafa. Isabel, vuelvo contigo, porque ahora llega el momento de que, después de tantos meses de trabajo, confluyan dos grandes equipos, el equipo de la UACS y el equipo de Rafa Nadal, en un proyecto ambicioso, ilusionante y que va a combinar estos dos ADNs que ya son uno. Fíjate, es que nos unen tantas cosas. Habéis escuchado al consejero delegado, al presidente, ahora a todos los miembros del equipo. Nos une, si unimos los puntos, valores, trabajo en equipo y resultados, éxitos. Los estudiantes de la Universidad Alfonso X el Sabio
ya están integrados en la UAX Skill School, que es donde desarrollan competencias no las específicas de la profesión para las que los preparamos, sino las que trascienden, como ahora mismo decía Tony, ¿no? Esa resiliencia, pensamiento analítico, esos ingredientes que las empresas nos confirman que se necesitan. Bueno, pues en el área de deporte y salud ahora se incorporan los valores de Rafa que antes veíamos. Trabajo en equipo, antes hablábamos de ese modelo educativo desafiante que trabajamos interdisciplinarmente, hablamos de las mismas cosas. Y éxitos. Nuestros estudiantes, lo que les mueve ahora, a pesar de que hay muchas cosas que a lo mejor la historia reciente tiene negativas, también tiene muchas positivas, lo que les mueve es el propósito. Tienen hambre por cambiar el mundo. Y no se nos ocurre mejor ejemplo que ya lo que han contado este equipo. Gracias, Isabel. A continuación vamos a pasar a un bloque muy bonito, muy didáctico sobre la industria deportiva, pero voy a pedir que hagamos una foto de familia con todos los integrantes del equipo de Rafa y también con los integrantes de la UAX. Voy a pedir que suba, ya lo está haciendo Raúl Notario, también uno de los grandes artífices de este proyecto, y nos van a acompañar también en esta foto de familia don Jesús Núñez y Javier Cano. Voy a pedir que os intercaléis, ¿vale?, para esta foto y que deis un pasito adelante. Yo creo que es la foto que, bueno, ejemplifica, aúna y visualiza tantos meses de trabajo que han dado su fruto, y también esta foto de familia antes de que agradezcamos a Rafa su presencia hoy aquí dentro de una agenda muy complicada y dentro de su vuelta a las pistas y a los torneos. Muchísimas gracias, y gracias, Rafa, por habernos acompañado en este acto. Os voy a pedir, Benito, que os quedéis, Ángel, Carlos. Os voy a pedir que os sentéis y a continuación vamos a proceder a un bloque bonito y didáctico en el que todos vamos a aprender de manera conjunta con miembros de la industria deportiva. Por eso voy a pedir que nos acompañe a Héctor Ciria, CEO de Quirón Salud, a Rafael Fernández de Alarcón, al director de marca, patrocinios y medios de Telefónica, y a Felipe Martín, Head of Media, Online Marketing, Sponsorship y Eventos de Santander España. Es un lujo para todos nosotros, creo, contar con 6 profesionales de esta envergadura y de esta magnitud en España. Difícil combinar a 6 en el mismo escenario de este nivel. Y como antes he empezado por el final, por Ángel y por la medicina deportiva, me vais a permitir que empiece ahora dialogando precisamente con Héctor y con Ángel sobre esta industria tan bonita y tan importante. Héctor, si no me equivoco, y tú me corriges, por favor, ahora mismo, Quirón Salud tiene, creo que son 52 centros médicos en 13 comunidades autónomas. Es el grupo hospitalario y privado más importante de España, también partner de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Y voy a hacerte una pregunta muy directa. ¿Por qué Quirón Salud le da tanta importancia al mundo y a la industria del deporte? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y ya de partida, enhorabuena a ambos equipos, a la UAX y al equipo de Rafa Nadal, por este magnífico proyecto. Pues mira, yo diría que ya desde hace mucho tiempo es verdad que el Grupo Quirón Salud ha puesto la mirada en el mundo del deporte, y principalmente por 2 motivos. O sea, en primer lugar, se ha comentado antes, porque el deporte es salud. Y uno de los objetivos que tiene Quirón Salud es no únicamente curar la enfermedad, la patología, sino cuidar y preservar la salud de las personas a lo largo de toda su vida, ¿no? Obviamente ha sido un trabajo de prevención cuando están sanas, pero también luego curando y rehabilitando cuando están enfermas. Y decimos que queremos ser los entrenadores de salud de las personas, dentro y fuera del hospital, también cuando están sanas, y en esta filosofía global el deporte claramente juega un papel que es muy importante, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues también se ha comentado, es un tema de valores. El deporte representa una serie de valores con los que Quirón Salud se siente perfectamente identificado, pues por ejemplo con la autoexigencia, la disciplina, el trabajo en equipo, la ambición de mejora continua y de superación.
y que tan importantes son para la excelencia en el mundo deportivo, pero también para la excelencia en el mundo clínico, ¿no? Y es por eso que desde hace mucho tiempo pues somos servicio médico oficial o proveedores médicos de diferentes instituciones u organismos deportivos, pues como por ejemplo de la Rafa Nadal Academy, también del Mundial de MotoGP, de la selección española de baloncesto, masculina y femenina, y de muchas carreras populares, que es importante también llegar a todos los ciudadanos, pues como pueden ser maratones, media maratones, la San Silvestre Vallecana u otras muchas organizaciones, ¿no? Esos son principalmente los dos grandes motivos por los que llevamos tiempo vinculados al mundo del deporte. Ángel, vuelvo a ti porque también has sido uno de los referentes en una palabra que creo que es clave en todo este proyecto de la UAC Rafa Nadal Sports University, que es la especialización. ¿Por qué es tan importante, y tú que lo has hecho en la medicina del deporte y especialmente en la medicina del tenis, en este ámbito universitario la especialización? Bueno, yo creo que va todo por esta línea, ¿no? La medicina también ha ido cambiando, el deporte también ha ido cambiando, y nos encontramos en que cada vez tenemos que saber más de lo que estamos haciendo. Si tú hablas de medicina, como bien sabes, cada vez la gente se especializa más. Hay especialistas no solo en el área, por ejemplo, de la rodilla o el hombro, hay una especialización en una patología incluso en concreto, ¿no? Eso la medicina nos lleva también a esa línea, y al mismo tiempo el deporte también cambia. Y el deporte nos tenemos que adaptar al deporte, y tenemos que tratar el deporte, como decía Héctor, un poco como fuente de salud, de bienestar. Cada vez vamos a vivir más. Cada vez tenemos que tener más cuidado en cómo tenemos que ir en esa progresión para poder llegar longevos con unas condiciones físicas buenas para poder practicar deporte y elegir bien los deportes para que sea fuente de salud. Y yo creo que todo eso unido es lo que nos está llevando actualmente el mundo. El COVID nos ha enseñado que el deporte es un factor fundamental para la sociedad. Y creo que tenemos que ir un paso por delante con la prevención y con muchas cosas para adelantarnos a lo que nos viene en el futuro. Yo recuerdo la primera vez que visité este campus, la Universidad Alfonso X el Sabio, me quedé con una palabra después de visitar todas las instalaciones, fue tecnología. Fue una de las cosas que más me impresionó, y creo que, os lo pregunto a los dos, a Héctor y a Ángel, que también es una palabra clave en el mundo de la industria y de la medicina deportiva, es fundamental. Bueno, yo creo que ya no se puede entender la medicina sin la tecnología, ¿no? Como una herramienta adicional. Pero vinculándolo, como comentamos antes, con el tema de la salud, a ver, no podemos cuidar permanentemente la salud de las personas únicamente dentro del hospital o únicamente cuando tiene una patología. O sea, cada vez es más importante. Nosotros queremos estar conectados con los pacientes, conectados permanentemente, y de hecho eso solo puedes hacerlo a través de la tecnología. Tenemos actualmente en el portal del paciente de Quirón Salud más de 4,5 millones de usuarios con los cuales tenemos una conexión 24/7 que nos permite estar cerca de ellos aunque puedan estar más lejos. Estamos haciendo más de 1 millón de consultas no presenciales para poderles atender donde y cuando lo necesiten. Y antes comentaban también, por ejemplo, el uso de wearables que te está permitiendo, pues sin interferir en la vida diaria de los pacientes, pues poder tenerles controlados cuando hay una patología, ¿no? Eso creemos que es fundamental, la tecnología es fundamental precisamente para ese motivo de estar más cerca de ellos, y se comentaba antes el humanismo en la tecnología, estar más cerca de ellos, aunque estén más lejos, y luego dar respuesta a 3 factores que estamos viendo que los pacientes nos piden cada vez más, como es, por ejemplo, la inmediatez, como es la transparencia y como es la personalización. Y en ese punto de personalización de la medicina se abre un mundo enorme, como tiene que ver con el tema del Big Data y la inteligencia artificial. Cada vez más nuestros sistemas de Big Data y de inteligencia artificial están conectadas pues con los datos en tiempo real, precisamente pues para poder intercambiar datos, para poder ofrecer datos y recogerlos y poder actuar sobre las personas, que es lo importante. Lo importante no es tener datos, sino es qué haces con ellos, ¿no? Y ahí entra todo el mundo también de los algoritmos, que tan relevantes son en la medicina. Seguro que muchos de nosotros todavía dudamos de la capacidad de predicción de los algoritmos médicos. En pocos años creo que dudaremos de la capacidad de predicción de los profesionales médicos que no utilicen los algoritmos como una fuente adicional para su toma de decisiones, ¿no? Por tanto, creo que la tecnología es fundamental para estar más cerca de las personas y no precisamente en ese binomio hombre-máquina, sino es ver la humanidad de la tecnología para estar cerca de ellos, ¿no? Bueno, yo estoy también totalmente a favor de la tecnología, pero ante todo nosotros somos médicos, ¿no? Entonces yo quiero hacer un pequeño matiz. Nosotros cuando hablamos de la medicina y hablamos de la medicina del deporte,
creo que tenemos que tener en cuenta un tema que es básico, es la prevención. La gente habla mucho de rendimiento y el rendimiento está muy bien, todo el mundo queremos estar mejor, conseguir metas, pero no nos podemos lesionar o tenemos que lesionarnos lo menos posible y tenemos que ir a la prevención para aumentar ese rendimiento, porque si no tenemos lesiones, si podemos tener continuidad y entrenar, lógicamente podemos conseguir aumentar el rendimiento. Y en mi día a día, antes de cómo aplicamos nosotros eso a la tecnología, lo que está claro es que un deportista, en cualquier deporte, tiene que hacer un trabajo, tiene que tener un control holístico de la situación. Antes los médicos teníamos una lesión, la tratábamos, hacíamos prevención y nos quedábamos en esta zona. Ahora realmente el trabajo en equipo lo que nos ha hecho es controlar todas las áreas, hablar con los entrenadores, hablar desde nuestro punto de vista cuál es el control médico del entrenamiento. Ellos hacen su entrenamiento, pero nosotros creo que podemos ayudarles. Con la parte física igual, intentar ese kilometraje que cada vez va a ser más largo, afortunadamente, porque vamos a vivir más años, que esté controlado, que ese kilometraje lo aprovechemos de verdad y después tratar un poco también todo el tema de nutrición, la salud mental, todo lo que nos hace que de una manera holística podemos controlar eso. A partir de ahí, con esa base, con ese conocimiento, ya lógicamente se puede aplicar la tecnología y la tecnología hacerla escalable para que lo que nosotros hacemos en la consulta con 100, 200, 300 pacientes pueda ser un tema escalable y se pueda aprovechar de toda esa experiencia todo el mundo. Eso es como yo veo la tecnología y en eso estamos trabajando ya hace 2 años. Luego volveré con vosotros para haceros una última pregunta, pero me dirijo a Carlos y a Felipe ahora, para hablar un poquito también de todo lo que tiene que ver con la industria del deporte desde la faceta del mundo de la empresa, ¿vale? Desde el rol que tú desempeñas, Felipe, me gustaría preguntarte algo muy similar a lo que le he preguntado a Héctor. Santander, con toda su magnitud, con toda su enorme dimensión, ¿por qué está tan dentro del mundo del deporte? ¿Por qué lleva el deporte también dentro de su ADN? Bueno, en primer lugar, no sé si hay que hablar en inglés, pero a mí me han nombrado en inglés mis cargos y a todos los demás en español, no sé. Porque eres el más importante de los 6. Bueno, la apuesta del Banco Santander es bien por el deporte, es bien conocida, es histórica y bueno, y tiene pues 3 razones claras. La primera es pues un poco lo que comentaba, oye, los valores de la empresa y del banco son comunes, nos gusta el deporte porque compartimos los valores de la búsqueda del éxito a través del trabajo diario, del esfuerzo diario, de la planificación, del trabajo en equipo, de buscar soluciones innovadoras a los problemas del día a día y a los problemas nuevos que vienen. Luego tenemos otra parte, la misión del Banco Santander es ayudar a las empresas y a las personas a prosperar. Esa es la razón por la cual encendemos el ordenador todos los días los empleados y abrimos las persianas de las oficinas. Y dentro de ese ayudar a las personas y a las empresas, pues claramente está cubrir todas sus necesidades financieras, que es nuestra razón de ser, pero más allá también pues el fomentar la vida saludable, el deporte, que sirve tanto para la salud física como también para la mental. Y finalmente el deporte es una fuente de inspiración. Rafa cuando gana y sabe ganar, cuando pierde y sabe perder, cuando se lesiona y vuelve otra vez, cuando dice siempre lo que tiene que decir delante de la prensa, sirve de inspiración para todas las personas. Hay mucha gente que cuando lo pasa mal busca esas figuras de inspiración o el apoyo al deporte femenino con Mireia Belmonte o con Carolina Marín. Pues igual, lo que buscas es dar referentes oye, hay un gap en ese deporte femenino versus el de los chicos, vamos a ayudar a crear esos referentes y vamos a ayudar a esos referentes que sirven de inspiración para la gente. Así que al final ese triple razonamiento es el que nos sigue impulsando a apoyar el deporte. Carlos, hablabas antes de tu rol dentro del equipo de Rafa. Querría preguntarte específicamente por el rol de los patrocinios, por el papel tan importante que desempeñan en la carrera de los profesionales de élite y qué se busca cuando se relaciona a un deportista con una marca. Bueno, al final lo ha dicho un poco Felipe. Las marcas, están buscando referentes del deporte para que la sociedad pues, se sienta reflejada o cuando busque un momento de inspiración pues encuentre dónde buscarlo.
Para nosotros, el qué se busca es más complicado. Al final, la carrera, cuando empiezas, en el caso de Rafa, para ir más directo al caso de Rafa, cuando empiezas con Rafa, Rafa tiene 16 años, 17 y no sabes lo que va a ser. Entonces, hay momentos para todo en toda su carrera corta, que está siendo más larga de lo que, en principio, un tenista pues, juega, que son 12, 13 años, él ya lleva casi 20 años jugando. Entonces, en cada momento, cuando tiene 18, 19 años, tiene una personalidad, tiene unos valores, tiene una forma de ser. Él se va formando, va ganando. O sea, hay que decir que yo lo he tenido muy fácil, porque al final él ha sido siempre, como he dicho antes, coherente y constante en todo. No solo fuera de la pista, sino en la pista ganando y de la misma manera. Ganando, perdiendo, diciéndolo. Al final él es una marca pública y esa no es una marca comercial, pero es una marca pública y depende mucho, es muy difícil crear una marca. Es él. La puedes ayudar, le puedes animar, pero al final es él lo que dice, lo que hace, cómo se comporta y es muy difícil, y lo digo en serio aquí ante todo, es muy difícil mantener durante 20 años con todo lo que pasa por delante tuyo lo que está haciendo Rafa, ¿no? Y eso yo creo que lo que intento es buscar lo mismo en las marcas. Superación, constancia, cercanía, que es otro valor muy, muy grande de Rafa, ¿no? Y eso es un poco lo que yo intento buscar. Y cuando digo yo, somos el equipo, porque al final, como ha dicho Ángel, todos nos hemos apoyado en todo, ¿no? El papel que juegan, creo que durante tantos años hemos conseguido crear una familia. Creo que todos los patrocinadores se sienten parte de la familia. Yo, desde un principio, he intentado que todos estuvieran cerca de la familia, del equipo y que fueran uno más. Y eso ha hecho que hoy, pues, en todos los proyectos que estamos, nos apoyan y de corazón, no solo por el retorno, sino también de corazón, ¿no? Y eso también es una cosa que se agradece no solo a las personas, sino a las marcas en concreto. Felipe, tú has respondido antes el lado inverso, es decir, lo que buscan las marcas en el deportista, pero en vuestro caso, en el Santander, quería preguntarte específicamente qué diferencia hay entre patrocinar a un deportista a nivel personal o a un equipo. ¿Cómo gestionáis esa diferencia en el tratamiento del patrocinio? Bueno, pues como cada patrocinio tiene su razón de ser, sus KPIs de seguimiento, entonces realmente tú esto por lo del inglés. Realmente no nos fijamos a la hora de decidir, no te fijas si es una persona, si es un equipo o una propiedad. Realmente tú puedes estar buscando algo más estratégico a largo, algo muy táctico a corto, algún patrocinio que simplemente buscas el retorno en negocio a corto a través del propio negocio que genera, el margen financiero. En el caso de las personas o los individuos, personalities, deportistas versus un equipo, pues tiene sus ventajas, sus inconvenientes. La primera es que si Rafa se lesiona, pues no juega, un equipo va a seguir jugando, lo cambian y además otra parte es la parte personal, como decía Carlos, no se implica lo mismo una relación siempre con un propio personaje, es mucho más cercana, se favorece que sea más duradera porque no hay cambios estratégicos, porque Carlos sigue siendo el mismo desde el año 2007 que empezamos a trabajar juntos, yo sigo siendo el mismo, entonces es mucho más fácil que no en una propiedad que se va cambiando. Tiene sus ventajas, tiene sus riesgos, pero para establecer una relación a largo plazo, pues siempre la relación personal es mucho más fácil y más evidente. Y Carlos, precisamente hablando de deporte de equipo, hablamos antes de la carrera tan dilatada que ha tenido Rafa durante estos 20 años a nivel individual, pero también compitiendo en equipo. La Copa Davis, los Juegos Olímpicos, ahora la Laver Cup. ¿Cómo se gestiona el patrocinio, los sponsorships de marcas que están a lo mejor también en esos equipos, pero no están en el equipo de Rafa, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que al final el tenis es muy minoritario. Tenemos algunos ejemplos como los Juegos Olímpicos, normalmente en otro deporte más pequeño, por ejemplo, el atletismo. Los atletas tienen su patrocinador y luego cuando van a competir por su país tienen que cambiar e ir con una marca que el Comité Olímpico pues propone, ¿no? En este caso, supongo que porque el deportista tenía unos intereses muy fuertes en su patrocinador, en este caso el tenista, con su patrocinador personal,
cuando llegan las Olimpiadas es que al final no las juegas si no te dejan jugar con tu ropa. Entonces se llegó a un híbrido que teníamos, los tenistas tenían que llevar solo el chándal. Podían llevar sus marcas deportiva, pero el chándal, la equipación, digamos, oficial, por si hay medalla, sí que tiene que ser la marca, digamos, del Comité Olímpico. Luego, en la Copa Davis, pues sí, hay algún patrocinador fuera de la industria del tenis y lo mismo, pues llevan la marca en el chándal, pero luego los deportistas, los tenistas en sí, juegan con sus marcas propias. Y luego os lo pregunto a los dos. Hablamos de agendas y de la complejidad que tiene buscar huecos dentro de la carrera de Rafa y de su día a día. ¿De dónde saca Rafa tiempo y cómo lo gestionáis también con las marcas para llevar a cabo todas las acciones que conllevan un patrocinio? Esto os lo pregunto a los dos. Con algunas más difícil que con otras. Que hable bueno, el de inglés. Con sentido común y sabiendo que esto es una relación a largo plazo en la cual los dos tenemos que ganar y dentro de las circunstancias de cada uno tira por su lado, pero sabiendo siempre que quiere llegar a buen puerto. En una relación de este tipo no cabe el decir, pues te la he colado hoy porque dices, si mañana es al mismo con el que voy a tener que volver a hablar, que te voy a decir que me acuerdo que ayer me la has liado. Entonces, pues sentido común y sabiendo dónde está cada uno, es como funcionan las cosas. Se sonreía Rafa. Voy a preguntar precisamente ahora para hablar de un bloque un poquito más relativo a la comunicación, a la tecnología, a los medios, también a las empresas, Rafa, porque dentro de la estrategia de patrocinios de Telefónica no hay que ser un lince para darse cuenta de que es un pilar fundamental desde los inicios. Hablamos de Telefónica, hablamos de Movistar. ¿En qué se sustenta el valor de deporte? ¿Cómo lo implementáis desde Telefónica? Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena también por la alianza y encantado de verlo. La verdad es que quien podría contestar esta pregunta mejor que yo es Paco de Bergia, que está ahí en la primera línea, que es el que de verdad empujó el deporte en Telefónica desde hace muchos años, ¿no? Los demás vamos aprendiendo de él, ¿no? Para Telefónica yo te diría que tenemos como 3 grandes líneas en las cuales el deporte es fundamental, más allá de los valores que ya hemos estado hablando mucho de ellos, ¿no? Pero por un lado, nosotros ofrecemos un servicio que es invisible. Nadie ve las comunicaciones, nadie ve el wifi, nadie ve... Entonces, de alguna forma el deporte nos ayuda a tangibilizar las marcas y a que formen parte del día a día de la vida de las personas, ¿no? En segundo lugar, para una marca como Movistar, con toda la apuesta que hace por el deporte, Movistar Plus, al final la gente que le gusta el deporte queremos que esté en nuestra casa, ¿no? Hablamos de Movistar Plus, el estadio infinito, ¿no? Estar cerca del deporte también a través de patrocinios es una forma de estar cerca de nuestros clientes y poner en valor nuestra propuesta de valor, ¿no? Y por último, antes hablaban de tecnología, ¿no? Pues nosotros también estamos encantados de poner a nuestros ingenieros a prueba, ¿no? Y en los sitios donde les llevan al límite, como decía antes el doctor Cotorro, y ponemos nuestras capacidades de Big Data, nuestras capacidades de cloud, nuestras capacidades de conectividad al servicio de los deportistas para ganar esas ganancias marginales que se llevan hablando mucho tiempo y que puede hacer que en un momento determinado alguien sea campeón o no sea campeón, ¿no? Con lo cual intentamos encajar al máximo posible deporte y los objetivos de negocio. Benito, gracias a empresas como Telefónica, las comunicaciones han dado un cambio. Quería preguntarte precisamente por ese cambio. Hace 20 años las cosas eran de una manera, ahora son de otra, pero en lo que tiene que ver también con Rafa y con su comunicación, ¿cómo han influido las redes sociales o las nuevas tecnologías a la hora de comunicarse con los medios, pero también con los aficionados? Bueno, Telefónica ya estaba, ¿no? Porque Telefónica ya estaba con el fax, que es de las pocas cosas que hemos visto nacer y morir en comunicación, ¿no? Me acuerdo que se mandaban notas de prensa, se mandaban por fax. Ha cambiado muchísimo el mundo, desde la máquina de escribir, a la radio, a la televisión y ahora evidentemente la era digital ha cambiado toda la comunicación. Tony ha hablado de la inmediatez. Bueno, esto es una cosa positiva pero también negativa, como todos sabemos. El rigor es menor. Entonces, intentar llegar a través de la tecnología de hoy en día a tener un buen rigor es muy complicado. Entonces, para esto pues hay que tener una palabra muy graciosa en nuestro equipo que se llama estrategia, pues intentar seguirla con una serie de objetivos muy claros y hacerlo bien. Maribel se ríe. Rafa, una Sebastián ya. Luego nos explicarán los motivos de la risa a todos. Esa es la masterclass, ya llegará. Esto cuando empieza a rodar la UAC Rafa Nadal Sports University. Rafa, se hablaba antes de la tecnología.
del papel decisivo en la evolución también que ha tenido Telefónica y de una palabra que creo que estará muy presente dentro del plan de estudios, es el Big Data. ¿Cómo ha ayudado también a la mejora de los resultados deportivos y cómo ha entrado de lleno en la industria del deporte? Bueno, al final el Big Data consiste en poner muchos datos, que llevamos años recopilando datos, ¿no? Si tú te ibas al fax, pues también antes se recopilaban datos del pulso, de muchas otras variables, ¿no? El tiempo, si se habla mucho, ¿no? Si es mejor jugar en altitud, no altitud, humedad, no humedad, sol, de día, de noche, hay muchos factores, ¿no? Entonces, esto se trata de que empezaron al principio unos ingenieros que empezaron a sumar datos y se dieron cuenta de, mira, cuando tú entrenas con estos parámetros, cuando tú descansas, como decía antes el doctor, entre entrenamiento y entrenamiento, pues te va mejor, ¿no? Y entonces nosotros lo único que hemos hecho es modestamente poner al servicio de nuestros deportistas, sea el máximo nivel o sea también la Rafa Nadal Academy by Movistar, ¿no? Para los chavales que están ahí aprendiendo y que tengan ya algunos hábitos, pues poner a nuestros ingenieros y poner a los equipos que apliquen la tecnología. Pero siempre, como decía también el doctor, la tecnología es un medio. Al final están las personas y son las personas las que tienen que tomar las decisiones con unas capacidades amplificadas como es la tecnología. Ahora todos nos hemos acostumbrado a llevar el móvil, a acceder a información, a buscar en Google, bueno, pero el que decide es la persona. El Big Data nunca va a reemplazar un buen entrenador, un buen doctor y ni una buena estrategia de partido, ¿no? Benito, le preguntaba antes a Carlos y también a Felipe por la calendarización. Es decir, ¿de dónde saca tiempo Rafa para hacer tantas cosas que son fundamentales dentro de su carrera, aparte de jugar al tenis, como también es el papel que ha desempeñado con los medios de comunicación? Tú mencionabas la palabra estrategia, pero al fin y al cabo no hay otra para definir cómo se gestiona la relación de Rafa con medios, no solo aquí en España, sino obviamente en Asia, en Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, primero con experiencia al fin y al cabo, porque se sabe lo que hay que hacer y nosotros tenemos claro dónde queremos ir, ¿no? Si vamos, en el caso de Rafa en concreto, si sabemos que vamos a jugar a determinados países, ahora estamos en España, pues hemos trabajado ya en España antes de llegar y al llegar, ahora trabajamos Italia, porque vamos al siguiente torneo de Roma, entonces vas anticipándote a dónde vamos a ir y vas haciendo una serie de promoción al fin y al cabo con la prensa. O vas atendiendo simplemente a las necesidades de la prensa, que es lo fundamental, que es que Rafa tenga ese canal para comunicar y para decir lo que tiene que decir o hacer. La verdad es que ha sido un lujo contar con 6 profesionales de esta magnitud aquí, pero como estamos en un contexto universitario dentro de la UACS Rafa Nadal Sports University, yo querría que cada uno de los 6, de manera breve y concisa, nos dijerais qué valores, qué aptitudes, mejor dicho, creéis que debe tener un universitario para que al salir de una carrera, de una especialización, pueda tener hueco en la industria que cada uno de vosotros manejáis dentro de la empresa, del mundo de la medicina, del mundo de la comunicación. Benito, no sé si quieres... No, déjame para el último a mí que me lo piense, ¿no? Rafa lo tiene mucho más claro. En ese sentido, Rafa, ¿qué esperas de los jóvenes universitarios, de los jóvenes que salgan de la UACS? Rafa Nadal Sports University. Yo creo que ganas de aprender y voluntad de resolver problemas. Contaba antes Isabel, ¿no?, que una de las ventajas de la UACS es la capacidad de integrar la universidad con los casos de las empresas y todo lo que vamos trayendo, ¿no? No hay recetas mágicas, esto va de aprender, de equivocarse todos los días y de poco a poco intentar ir poniendo soluciones a los problemas. Entonces, no sé cómo se llama eso, pero eso es lo que necesitamos. Héctor, los dos, ¿qué necesitáis? ¿Qué demandáis? Bueno, a ver, nosotros primero estamos convencidos que cuando se unen 2 líderes, cada uno en sus áreas, ¿no?, como es la UACS y el equipo de Rafa Nadal, los profesionales que surjan de aquí vendrán equipados pues con las mejores herramientas, actitudes y valores que además el mundo del deporte te transmite, ¿no? Y eso siempre es muy importante, yo creo, en cualquier dominio y en cualquier campo profesional. Yendo un poco a lo que comentas, ¿no?, al campo de la salud, a ver, yo creo que hoy en día, y es muy importante, existen muchos profesionales médicos que están muy especializados y cuyo principal objetivo y principal foco es curar y tratar la enfermedad. Pero quizá hay menos, en esa visión más que se ha comentado, más holística, esa visión más general de cuidar la salud de las personas, de cuidarlas de manera integrativa, de cuidar la prevención y de utilizar todas las herramientas que te está dando el deporte precisamente para ese foco, ¿no? Y creemos que eso tiene mucho valor y desde luego en una compañía como la nuestra, desde luego tendrían cabida. Ángel. Bueno,
como todo el mundo siempre ha oído y ha hablado de la medicina, ¿no? La medicina es pasión, creo que es una de las grandes cosas por las que Rafa está jugando al tenis o los deportistas llegan donde llegan, que es pasión. La medicina es pasión, es algo que te tiene que gustar, que la llevas dentro, ¿no? Y después es dedicación, que también es otro de los valores del deporte, ¿no? Yo eso es lo que les indicaría a la gente que quiera estudiar en el ámbito médico, es esa pasión, esa dedicación, ese sufrimiento que va a venir, porque hay muchas etapas, ¿no? Y creo que unir eso en esta universidad y que ahora encima tengas ese deporte que te está apoyando, que te está potenciando todos esos valores, creo que es una mezcla brutal para que la persona crezca en un ambiente sano y que unos valores sean capaces de potenciar al otro. Creo que es una iniciativa fantástica. Hacía mucho tiempo que sabéis todos que hemos hablado que esto era necesario y realmente lo único que puedo hacer es felicitarles y en todo lo que podamos apoyarles ahí estaremos. Felipe, o si quieres Philip, como prefieras. Poner otro micro. Primero, pues lo fundamental es, como dije Cotorro, es la pasión. La pasión es imprescindible. Luego siempre está el balance entre aptitud y actitud. En el caso de los que estéis aquí y os vais a dedicar al sector médico, la aptitud es muy relevante, pero en el caso de los que tengáis la suerte en la vida, que es lo mejor, dedicaros al marketing, la actitud es más importante, siempre con pasión, como decía Rafa. O sea, si desde el punto de vista de marketing necesitáis ser apasionados, necesitáis tener un espíritu un poco del renacimiento, de saber un poco de muchas cosas, no intentar especializaros y sobre todo para ser un buen responsable de marketing, tener un espíritu inquieto y conocer cosas. Decía Steve Jobs que la creatividad es conectar cosas, pero para conectar cosas tienes que tener conocimiento de cosas. No puedes querer dedicarte al marketing y decir que no, yo no leo periódicos, no voy al teatro, no sé lo que pasa en el mundo, yo solo hago esto. No sé, pero actitud y trabajo. Carlos. Bueno, yo pienso un poco lo que dice Felipe y un poco todos los que han hablado, ¿no? O sea, la actitud en la vida es lo más importante. Es verdad que cuando tienes 40 o 50 años o 30 tienes una experiencia acumulada que te ayuda a entender eso, ¿no? Yo por mi carrera profesional no he podido estudiar en la universidad, con lo cual no he tenido esa experiencia, pero creo que, o sea, con 18 años he hecho otras cosas, con 19, pero creo que con el ambiente que hay en una universidad, si pones actitud, pasión y luego lo que yo he aprendido a partir de los 30, que es trabajar en equipo, creo que les enseñará, porque el futuro fuera es real, son las personas y tienes que entenderlas y no hay ni blancos ni negros, a veces son grises y hay que poder entenderse y trabajar en equipo. Ahora ya no te queda otra, Benito, ya no te escapas. Bueno, yo creo que todo lo que han dicho ellos, todos los mandamientos al final acaban en dos, ¿no? Bueno, pues en el caso de la comunicación, todos estos que han comentado son fundamentales, pero yo añadiría uno importante, porque creo yo que es la clave de todo, también en la vida, que es la honestidad. Si tú eres honesto en el trabajo también, y con los medios de comunicación hay que serlo mucho, porque hay muchas veces que salen cosas que no te gustan, es muy importante ser honesto. Entonces, saber llevar la honestidad también es importante, aparte de todo lo que han comentado. Yo creo que se merece un aplauso los 6. Ha sido una mini masterclass, un aperitivo de lo que va a ser esta UACS Rafa Nadal Sports University. Os voy a pedir que bajemos del escenario porque vamos a poner punto y final a este evento de presentación, a este día tan bonito, tan especial y tan único, con el cierre, con las palabras y con la clausura de Isabel Fernández, a la que le pido que de nuevo suba hasta este escenario para cerrar el acto. Pues ya lo veis, estamos listos. La UACS Rafa Nadal Sports University, ya estáis viendo, aparte de los profesores, otros no los estáis viendo, pero están aquí sentados con nosotros. Ya está ocurriendo, llevamos mucho tiempo trabajando y tenemos que terminar el evento, este encuentro,
para seguir trabajando. ¿Qué os vais a encontrar? Pues os vais a encontrar un itinerario formativo con experiencias de aprendizaje, que van a incluir, por ejemplo, clinics, donde las empresas traerán retos o proyectos o preguntas muy concretas que vamos a responder trabajando en equipo. O también organizaremos una vez al año el Sport Industry Summit, que será, este nombre sí es también en inglés, es un encuentro de alcance internacional donde vamos a invitar a los principales líderes de toda esta industria del deporte y de la salud. ¿Sabéis para qué? Para que nos expliquen las tendencias, porque tenemos que estar siempre con las luces largas para entender qué es lo que la industria nos va a pedir e incorporarlo al programa. Muchas más cosas. Algunos luego desarrollaréis esa parte práctica donde ya a la bicicleta le quitamos los ruedines de apoyo y vais a participar, por ejemplo, en Manacor, de cómo es la gestión de un centro de alto rendimiento o con algunas de las marcas que aquí han salido, cómo se trabaja en sus departamentos jurídicos o de patrocinio. En definitiva, integrados en los programas de grado o de posgrado, en los formatos online o presencial, se van a integrar todas estas experiencias porque lo que tenemos claro es que tenemos que acompañaros, tanto si sois ese estudiante que todavía no ha accedido al mercado laboral y se está preparando fuertemente para ello, como si sois profesionales que os habéis dado cuenta que la industria deportiva ha cambiado y queréis estar en la alta competición. Así que estamos listos y os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Damos por concluido este evento de presentación de la UACS Rafa Nadal Sports University. Una vez más agradeciéndoos vuestra presencia aquí, habiendo hecho un hueco en vuestras agencias, pero creo que ha merecido la pena. Lo decía al principio, suena muy bien, pero creo que ahora suena mucho mejor. Así que gracias a todos y bienvenidos a la UACS Rafa Nadal Sports University.